Amén. Y en otra versión hebraica, en hebreo, es como está escrito. ¿Sí? Como está escrito. Amén. Que Dios te bendiga, como está escrito. Amén. Maravilloso, ¿no? Lo que el Señor a través de su palabra nos transmite. Amados, y el martes pasado estuvimos aprendiendo sobre lo que debemos hacer con nuestros enemigos. Y el pasaje central lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Permítame leer para usted. Y habíamos abordado esa respuesta en la cual Jesús da un mandamiento de cómo debemos tratar, qué debemos hacer con nuestros enemigos. En Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Y Jesús, hablando sobre ello, dice en el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás ¿a quién? A tu prójimo. Y aborrecerás a tu enemigo, aborrecer. Y tocábamos ese primer mandamiento de Jesús sobre aclarando de lo que debemos hacer con nuestro enemigo, y aclaraba que en los mandamientos, en la ley, el Señor Dios, Padre, Creador, en Levíticos, capítulo 19, versículo 18, nos dice que debemos amar, no aborrecer. ¿Sí? Y los fariseos habían añadido, y los doctores en la ley habían añadido para agilizar cualquier conflicto legal o jurídico, ¿sí? Fundamentando, añadiendo. Recordemos que sobre la ley en la cual Dios le dio al pueblo de Israel, le reveló, fueron añadidas. Y encontramos que esta era para como agilizar. Bueno, es mi enemigo, aborrecerlo, entonces falsos testigos y terminan lapidando, apedreando. Y encontramos que en esa primera parte en la cual el Señor ordena de cómo tratar, amar. El amor que viene de Dios, el amor que viene a través de lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 5, que es derramado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Encontramos también, mis amados hermanos, que en el versículo 44 del capítulo 5, en la cual Jesús habla de esas 4 acciones que se convierten en un deber de los hijos e hijas de Dios hacia el enemigo, hacia aquellas personas que son obstaculizadoras, son un obstáculo en los propósitos de Dios para la vida suya y vida mía. Así como hay facilitadores, hay otros que son obstaculizadores. ¿Sí? Hay otros que lógicamente vienen directamente del enemigo, que es Satanás, pero cuando hace referencia a enemigo, hay que aclarar que hace lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice que no debemos amar ¿a quién? Al mundo. Cuando habla del mundo, habla del sistema, la cultura, habla de ese ordenamiento en el cual está bajo el maligno, que es Satanás. Pero aquí cuando habla de amar al enemigo se refiere a ese amor que tuvo el Señor con nosotros, en la cual nos dice Juan 3:16. ¿Qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted debe amar de la misma manera, porque ese amor es derramado a través del Espíritu Santo en usted. No solamente el amor natural dado por Dios, el amor eros de la pareja, el amor filius entre parientes, familiares, amigos, en fin, el amor ágape, que es ese, el amor de Dios, amor sacrificial, el amor de decisión. Y encontramos en el versículo 44 que nos dice la segunda, y es la que hoy vamos a disertar: bendecid
a los que os maldicen. ¿Cómo así? Me toca ahora amar, sí, porque es un deber, es un mandato, amar. Ahora también ahí está el mandato de bendecir. Es difícil, hermanos, bendecir. Bendecir, y dice, ¿a quiénes? Dice, bendecir a los que os maldicen. ¿Sí? Ahora, para entrar en esto de bendecir a los que, nuestros enemigos, bendecir a nuestros enemigos, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Eso dice la Biblia, acabamos de leerlo, ¿sí? ¿Por qué es difícil, les pregunto, bendecir a nuestros enemigos, humanamente hablando? ¿Por qué nos es difícil bendecir? De aquel que llegan y le dicen, vea, esta persona, vea, si supiera, vea, o lo que le hizo usted. ¿Por qué nos es difícil, amados? ¿Por qué? Porque somos orgullosos. El orgullo, muy bien. No le voy a mostrar que me afectó el orgullo. Gracias, mi hermana. El ego también. Sí, gracias. Porque también, Ana Nuri. porque nosotros muchos como humanos guardamos rencor en el corazón. Pero hay algo, pastor, que hay un dicho que es del mundo, ¿no? Pero Sí. En determinado momento en la vida de uno le sirve a uno porque, o sea, el tiempo transcurre. Así es. Cuando tenemos un problema con alguien y que nos hace algún mal, en el momento sentimos, por más que seamos cristianos, sentimos dolor y sentimos como Enojo, el Señor se enojó, ¿se acuerda, mi hermana? Y nosotros. Pero resentimiento. Sí, y en un tiempo, Sí, en un claro. transcurso del tiempo, nos sentimos heridos y sentimos rechazo. Pero a medida que va pasando el tiempo y Dios lo va moldeando a uno, Sí. llega el momento que el Señor lo libera a uno de eso. Por más grande que haya sido la ofensa, y ya uno lo que hace es orar por esas personas. Así es. Sí. Orar. Cuando estás orando, estás Amén. bendiciendo. Sí. Y lo que dice mi hermana Nuri, mi hermana Luz, encontramos, se nos dificulta por orgullo. Sí. No le voy a demostrar que me hizo daño. Mi hermana decía resentir, volver a sentir. Es que volver a sentir, revivir lo que me hizo. ¿Cómo voy a bendecirlo? Ahora, de igual manera, podemos comprender y llegar a saber por qué el Señor Jesús y Dios Padre nos dice bendecir a los que nos maldicen. Partamos primeramente del significado de la palabra bendecir. Permítame, para dar más luces. En el griego clásico viene de la palabra eulogein. Eulogein. La palabra eu significa bueno y login, discurso, hablar bien de. Usted tiene la obligación, el mandato por parte de nuestro Señor, hablar bien de esa persona que te maldice. Eso no es fácil. De esa persona que habla mal de usted. Hablar bien. Alabar a esa persona. Alabar es que usted debe encontrar virtudes, cualidades buenas en esa persona. ¿Sí? Que pese de que se porta de esa manera, ¿sí? O de esa forma como le afecta a usted, usted debe resaltar lo bueno, alabar. Alabar es resaltar lo bueno, no es hacer énfasis en lo malo, recordar, no, ahí está esa persona, ese bueno. No, lo bueno, sí, esa persona, pero mira que es una persona trabajadora. Pero mira que es una persona atenta. Mira que es una persona que cuida de sus hijos. Pero mire, y los demás lo escuchan a usted y le dicen, no, pero vea lo que está hablando contra usted. No, eso. Lo importante es que una persona que pese a eso es trabajador y pese a usted. Y eso es lo que dice ahí, en griego, bendecir a los que maldicen.
Pero no solamente es, en este caso, hablar bien, alabar, sino celebrar. Que si le va bien a esa persona que está hablando mal de usted, usted celebra, ¡qué bueno! Y no de dientes hacia afuera. De corazón. Que si está cumpliendo años, usted le trae, le ora, Señor, ¿qué necesita esa persona que está hablando? No necesita esto, Dios le provee y le trae eso. En el día de sus cumpleaños. Celebra sus cumpleaños. Celebra que le vaya bien. Celebra que logró conseguir ese trabajo. Celebra. Humanamente lo hacemos. No lo podemos hacer en nuestra humanidad. Pero como hijos de Dios estamos llamados a humillarnos. Señor, aquí estoy, cuerpo, alma y espíritu. Señor, en mí no está, pero como no trata de mi voluntad, sino mi voluntad que está sujeta a la tuya, Señor. Y yo no siento, y no se trata de sentir, sino de obedecer. Eulogeín, hablar bien de el enemigo, alabar al enemigo, celebrar el enemigo. Ahora vamos a la palabra hebrea, que de igual manera, verak, viene la palabra veraka y significa abundancia, abundancia de reconocimiento. Hablar de que esa persona tenga abundancia. Fructifique, ¿sí? Fructifique. La cultura no enseña esto. La sociedad, el sistema que está sin Cristo no enseña eso. En los países asiáticos, en China, dice que la alegría más grande de una persona es ver a su enemigo arrastrado por la calle. ¿Sí? Destruido. Pero el Señor dice amar y bendecir. Hablar bien de esa persona. Cuando usted le va mal en un trabajo, en una empresa, y llega a ser llamado a otra empresa y le preguntan a usted de esa empresa, ¿cómo habla usted si lo trataron mal? ¿Cómo? No va a mentir. No es mentir. Es resaltar más que señalar lo que le hicieron, sea malo en este caso, porque dice ahí, sino resaltar lo bueno. La mayoría, cuando estamos con o sin Cristo, no, eso se demoraban en pagar. No, eso. Hablar bien. Encontramos entonces de la abundancia. ¿De qué? De don, de regalos para esa persona. Señor, bendícele con regalos en abundancia, salud, bienestar. Ahora, surge la pregunta y voy rápido. ¿Cómo voy a bendecir entonces si el Señor me habla de esa manera, que es hablar bien? Es desearle abundancia, declarar abundancia. Amados, es un mandato, es una orden. ¿Cómo lo va a hacer? Haciéndolo, porque es una orden, no es una opción. Es una orden de tu padre y de mi padre. Y si somos hijos de él, un hijo debe ¿qué? ¿Desobedecer a su padre? Y a veces no queremos. Ayer estaba con una familia allá en Bogotá y les compartía, me permitieron compartirlo y llegaron más familias y llegaron, y yo le dije a la familia que ustedes invitaron a este grupo de familias suyas para este momento. No, nosotros no los invitamos. Ellos vinieron, Dios. Y compartíamos sobre cuando alguien nos pregunta muchas veces, ¿cómo te sientes? ¿Usted qué responde? Bien. Y muchas veces no es correcto. ¿Sí? Muchas veces, ahora,
A razón de eso, muchas veces yo respondo a la manera de ¿quién? De Dios. Y a la manera de Dios, ¿qué quiere decir? Que en este momento puedo estar enfermo, pero Dios en este momento ha permitido que esté enfermo. Pero eso no quiere decir que permanezca enfermo. Puedo estar en este momento gozoso a la manera de Dios. En este momento Dios me ha permitido estar contento o con salud a la manera de Dios. Encontramos, mis hermanos, que sobre esto es una orden. No es si queremos o no queremos. Por eso nos dice la Escritura frente a ellos en el versículo que acabamos, en el capítulo 6 de Lucas, versículo 28. Vamos rápido. Lucas capítulo 6, versículo 28 dice, si lo tiene mi hermana, léalo por favor. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Nuevamente Lucas tomando, ¿sí?, de lo que Mateo ya había afirmado. Bendecid. Una orden. No es si tú quieres o cuando tú quieras, no, porque a veces le ponemos tiempo al Señor. Señor, yo lo voy a bendecir, yo la voy a bendecir, pero dame tiempo. No. Si el Señor dice bendecir, ahí no dice cuando tú quieras o en el horario tuyo. Sigamos, mis amados. En Romanos capítulo 12, versículo 14, el apóstol Pablo, guiado igualmente por el Espíritu Santo, nos reafirma. Capítulo 12, del versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Capítulo 12 de Romanos, versículo 14, capítulo 12, versículo 14 de Romanos. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y ya entendemos lo que significa hablar bien. Hablar bien. Cuando hay conflicto, ¿sí?, con el papá, el hijo, como muchas veces va a resaltar pocas veces lo bueno que el papá es bueno. Si no, en ese momento dice, ay, mi papá no me quiere, mi mamá, porque está en nosotros. ¿Sí? Cuando hay una ruptura de parejas, Shakira, Piqué, se olvidaron de ese momento cuando ganó el mundial. España y Piqué ganó el mundial y estaban ahí. Y están ahí demandándose, sacándose la ropa sucia. ¿Se lava dónde? La casa. Sacándola afuera. Y ella, como es famosa, él también ganando dinero, porque la mala fama es prestigio para ellos. Pero ¿qué? Sus hijos. Bendecir y no maldigar. Encontramos, mis amados hermanos, que no depende si queremos, cuando habla de no depende si queremos, es voluntad, no depende de la voluntad suya, sino la de Dios. Segundo, no depende de las emociones, es que lo siento, es que usted no va a sentir bendecir a quien le hizo. Dios te dice que lo haga, te manda. El Señor Jesús lo manda porque Él es el ejemplo más grande. Lucas capítulo 23, vamos rápido, Lucas capítulo 23, si se acuerdan en la cruz, capítulo 23, versículo 35, pero antes, ¿sí? Versículo 35 del versículo 35 del capítulo 23 de Lucas, dice, y el pueblo estaba mirando aún, ¿sí? Y el pueblo estaba mirando aún, los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros, ¿qué? Sálvese a sí mismo si es el Cristo, Sálvese a sí mismo. el elegido. Los soldados también, ¿qué? Le escarnecían, maldiciendo, maldición, acercándose y presentándole vinagre.
y diciendo: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y habiendo también sobre él un título escrito. Y dice la escritura que Jesús en esa condición va a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. bendición. Él no dijo: Padre, ven y consúmelos. Padre, ven y destruyelos. Habló bien: Señor, perdónalos porque no saben. Él dio el ejemplo. Dios nunca nos va a ordenar algo que Él no haya llevado a cabo o Él cumpla. Está en sus atributos. Amados, también encontramos que cuando usted bendice, ¿de qué manera se ve reflejada esa bendición? En Génesis capítulo 39, personas que bendijeron a sus enemigos. ¿Sí? Pastor, sí hay, claro que hay muchos de ustedes, de esos que hemos bendecido a nuestros enemigos. Génesis capítulo 39 nos habla de José y la esposa de Potifar, versículo 5. ¿Qué nos dice? Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, ¿y de qué más? Y de todo lo que tenían. ¿Qué pasó? Bendijo la casa de Egipto. ¿A causa de quién? De José. Esas personas son bendecidas por lo que usted dice y usted hace a favor de ellos. Dios bendice esas vidas. Dios bendice esas vidas. Y José fue ese canal para que Potifar, enemigo, fuera bendecido. Dice la escritura: y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. José. Bendecir a nuestros enemigos. Vamos rápidamente, encontramos también en Génesis 47, versículo 7, nos habla aquí de Jacob. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de ¿quién? Faraón. ¿Y Jacob qué hizo? Bendijo a Faraón, el enemigo. A Faraón lo bendijo. Lo bendijo. Bendecir, amados, a nuestros enemigos. Vamos a Primera de Corintios, epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, capítulo 4. Nos dice así la palabra de Dios en el versículo 12. No fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. No dice me maldicen, muchos nos maldicen, ¿sí? Y bendecimos. El apóstol Pablo. Amado hermano, no se sienta, amada hermana, no se sienta acorralada en la cual, es que Dios es conmigo, que quiere que yo esté bendiciendo a esa persona. No. José, Jacob, Pablo, nuestro Señor Jesús. Porque podemos decir, pues como es Jesús, es el Cristo. José, Jacob, Pablo, y vamos a encontrar otros más que están hasta ustedes, cuando se ven ustedes, bendecir a nuestros enemigos. Pero ¿por qué Dios quiere que bendigamos a los enemigos? Y con eso concluyo. Proverbios capítulo 10. ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Proverbios nos responde. ¿Por qué debemos bendecir y no maldecir? Proverbios capítulo 10, versículo 6.
Vamos a leerlo todos a una sola voz. Capítulo 10 de Proverbios, versículo 6. Dice: hay bendiciones sobre la cabeza del ¿qué? Del justo, pero violencia sobre la boca de los impíos. Y sigue diciendo el 7: la memoria del justo será ¿qué? Mas el nombre, de los impíos será ¿qué? Se pudrirá. Terrible, ¿sí? Mire la condición en la cual usted y yo estábamos unidos. Mire la condición. Y también el Salmo dice que todos los días el Señor Dios está airado con el pecador. No con el pecador por ser pecador, sino por la acción de ese. Hay maldición. Bendigamos, hermanos. Así como Dios utilizó a una persona para bendecir nuestras vidas, cuando se acercó a Dios y diciendo: Señor, esa persona es esto, esto y esto, pero míralo a través de Jesucristo, como me miraste a mí. Míralo a través de esa sangre maravillosa que me alcanzó a mí, pero también quiero que alcance a esa persona. No sé a qué persona a usted ahora se le viene a la mente. A mí se me vienen muchos estudiantes que desafían la autoridad. Y uno le dice: uy, pero este muchacho, y así también. Vamos a bendecir, pongámonos de pie. Amado Dios, Señor, tú conoces las personas que tú me estás diciendo que debo bendecir. Ahí donde se encuentren, Señor, oh Dios, gracias, Padre, porque me permites reconocer que ellos necesitan que alguien hable bien delante de ti de ellos, como tú, Jesús, intercedes por nosotros. Te ruego por ellos, Señor, bendecidos, sean bendecidos. Señor, no les tengas en cuenta, Padre Santo. Te lo imploramos, Señor. Sea un hijo, sea una hija, sea un hermano, una hermana, un tío, un compañero, cual sea, los bendecimos. Señor, oh Dios, quita toda violencia y maldición en sus bocas, Señor. Tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y nosotros tenemos que dar de la abundancia de la buena palabra tuya, Te lo imploramos, Señor. Que tu bendición les alcance. Señor, que seamos puente para que ellos, a través de ese mensaje de Jesucristo dado a través de nosotros, lleguen a conocer esa bienaventuranza que acabamos de leer acá en Proverbios. Que hay bendición sobre la cabeza de los justos, aquellos que somos justificados a través de Cristo. Y de igual manera que la memoria de ellos sea bendita, porque somos benditos con toda bendición celestial en los lugares altos. Te lo imploramos en el glorioso, poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.